estar contigo. No hay otro lugar que me llene. En la tempestad me das calma, nada detendrá tu fidelidad. Dios los bendiga, amados hermanos. Realmente es un gozo poder estar una vez más con ustedes el día de hoy, martes 6 de junio. Que la paz de Dios esté el día de hoy en cada actividad que podamos realizar. Y no se olvide de suscribirse al canal, que estamos cada día compartiendo la palabra del Señor. Y compartan, ¿no?, los videos para que más personas escuchen la palabra de Dios y Dios pueda hablar a sus corazones. Vamos a orar en esta mañana para que Dios hoy día pues nos hable al corazón. Te damos gracias, Padre Celestial, por todas tus bendiciones, por tu amor, por lo que has hecho en nosotros, por lo que haces y por lo que harás. Permítenos, Señor, escudriñar tu palabra y que tu palabra, Señor, sea esa palabra viva para nosotros, que nos pueda hablar y siga trabajando, Señor, en las profundidades de nuestro corazón. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos meditando ahora en el libro de Lamentaciones y vamos a ir a Lamentaciones 1 del 18 al 22. Confesando al Dios justo. Pero Jehová es justo, pues yo me había rebelado contra su palabra. Oíd ahora, pueblos todos, ved mi dolor. Mis vírgenes y mis jóvenes fueron llevados en cautiverio. El libro de Lamentaciones lo escribe Jeremías. Es un testigo ocular de lo que está pasando en este momento en Jerusalén. Dios había usado a Jeremías para hablar a Jerusalén que se arrepintieran, que el juicio de Dios era inminente y que se sometieran a lo que Dios ya había determinado. Y Jeremías escribe este libro desde una perspectiva de Jerusalén. Él escribe como si Jeremías fuera la hija de Sión. Y el día de ayer que hemos meditado, Israel se confiesa y da todas sus tristezas, lo que estaba pasando, comienza a quejarse de su situación, de su aflicción, de su abandono, que había puesto su confianza en otras personas, pero que ahora todos le habían abandonado. Decía que ella estiraba la mano, pero nadie quería llegar a ella a consolarla. Sin embargo, pasa algo en el versículo 18, y es que dice, pero Jehová es justo. Jeremías reconoce lo que está pasando en Jerusalén. Si bien es cierto, él observa y ve todas las aflicciones, ve a Jerusalén siendo sitiada por tantos meses, y luego ya siendo conquistada, siendo avasallada, de muerte, dolor, el templo de Jerusalén, los muros, todo eso causa un profundo dolor en el corazón de Jeremías. Sin embargo, él reconoce algo. Él dice, pero Jehová es justo. Lo que estaba pasando en ese momento en la vida de Jeremías, en la vida de Jerusalén, era parte de la justicia de Dios. Hermanos, reconocemos ese atributo en Dios. Dios siempre es justo. Dios no pasa por alto nuestro pecado. Y como Dios es un Dios amoroso y es Padre, cuando Él, después de dar muchas ampliaciones de su gracia, de su misericordia, llega un momento en el cual ya Dios tiene que actuar con justicia. Y no podemos decir, Dios, ¿por qué haces eso? Porque Dios nos había dado muchas oportunidades.
pero por la terquedad de nuestro corazón, por la rebelión de nuestro corazón, es que de pronto hoy estamos, mis amados hermanos, en un tiempo del justo juicio de Dios. Y Jeremías reconoce esto. Él dice, Jehová es justo, y luego confiesa, yo me había rebelado contra su palabra. Todo lo que está pasando es producto de la rebeldía del corazón de Israel. Versículo 19. Llamé a voces a mis amantes, mas ellos me han engañado. Mis sacerdotes y mis ancianos perecieron en la ciudad, mientras buscaban comida para seguir viviendo. Estaba completamente sola Jerusalén. Normalmente cuando algún país de esa época tenía alianzas militares, cuando de pronto este país era asediado, a través de esa alianza venían en rescate para tratar de ayudarlo a resistir a ese asedio. Sin embargo, a Jerusalén nadie le había ayudado. Como decía aquí el profeta, llamé a voces a mis amantes, pero de ellos me engañaron. Esta palabra es fuerte. Dice el profeta, tomando la figura de Jerusalén, dice, a mis amantes. Habla de un pecado sexual. Y esto es así porque cuando los profetas hablan de la infidelidad de Dios, de Jerusalén hacia Dios, ellos hablan de un adulterio, hablan de una prostitución, incluso algunas veces algunos profetas. Y es que Jerusalén se había prostituido, Jerusalén había tenido muchos amantes, Dios era su esposo. Sin embargo, Jerusalén había ido detrás de otras personas, había ido detrás de otras naciones, había perdido su confianza en Dios, y Jerusalén levantaba voces a sus amantes, dice el profeta, y Jerusalén se olvidó que pertenecía al Dios de los cielos, pero a Dios no levantó su clamor, sino que en su aflicción Jerusalén levantó su voz a sus amantes. Hermanos, en el justo juicio de Dios, Dios sigue siendo misericordioso, y Él sigue esperando que uno se arrepienta de corazón, que en el momento en el cual estamos por el proceso de quebrantamiento, que nuestro corazón reconozca que hemos fallado, y que nuestro corazón se arrepienta y que volvamos con todo lo que somos a los caminos de Dios. Pero cuanto más nos empecinamos y comenzamos a buscar otras soluciones alternativas, nuestro proceso de desierto continuará. Nuestro proceso de juicio continuará. Cuanto más nos arrepentimos, y arrepentimiento no es solamente llorar, arrepentimiento es un cambio de dirección. Nos arrepentimos de ir hacia un lugar y damos un giro de 180 grados y cambiamos de dirección. Cuando nos arrepentimos, comienza el proceso de restauración de Dios en nosotros. Versículo 20 dice, mira Jehová que estoy atribulada, que mis entrañas hierven. Mi corazón se trastorna dentro de mí porque me he rebelado en gran manera. Por fuera hace estragos la espada, por dentro se enseñorea la muerte. Me han oído gemir, mas no hay quien me consuele. Todos mis enemigos han sabido de mi mal y se alegran de lo que tú hiciste. Pero tú harás venir el día que has anunciado y serán como yo. Es cierto que es un proceso de juicio de Dios contra Jerusalén, pero lo que no podemos hacer como creyentes es alegrarnos en la desgracia de las personas. Dios actúa de manera justa, pero está en nosotros. En vez de levantarnos con una actitud moralista y comenzar a juzgar y comenzar a condenar a las personas,
Dios no nos llama a eso, Él nos llama más bien a mostrar misericordia y a orar por restauración. Porque aquí Jeremías muestra un pecado de la gente que estaba alrededor de Jerusalén y dice, sus enemigos se alegraron de la desgracia de Jerusalén. Hermanos, Dios nos libre de esa actitud. Dios nos libre de alegrarnos cuando alguien pasa desgracias, situaciones complicadas. Que podamos hacer lo que el Señor nos ha enseñado, que es que cuando alguien llora, lloremos junto con ellos. Cuando alguien está alegre, alegrémonos juntos. Pero no podemos de pronto gozarnos en la desgracia de otras personas. Versículo 22, ya para ir terminando, dice, venga ante ti toda su maldad y haz con ellos como hiciste conmigo por todas mis rebeliones. Porque muchos son mis suspiros y mi corazón está adolorido. Jeremías en su aflicción, viendo a su ciudad amada perecer, él también tiene esta actitud de decir, Señor, lo que ellos me desean, que tú también les des a ellos conforme es el deseo hacia Jerusalén. También como creyentes, Dios nos llama, mis amados hermanos, no a desear mal a otras personas. Quizás hay gente que cuando caemos hace burla, nos condenan, hacen, como dicen, leña del árbol caído. Pero por más que eso pase, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar por los que nos maldicen, a bendecir a aquellos que nos maldicen y a orar por los que nos persiguen. La actitud que Cristo nos enseña no es el de decir, Señor, cumple tu venganza con ellos, sino nos enseña a orar. Cuando Cristo estaba siendo asediado, golpeado en la cruz con el látigo, sus palabras fueron, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jeremías estaba pasando un momento de aflicción y en su humanidad él dice, Señor, castígalos también a los que nos desean el mal. Y es normal porque somos seres humanos. Como seres humanos en nuestras emociones podemos tomar una mala decisión, podemos albergar un mal sentimiento. Pero lleguemos a Cristo, volvamos a la cruz y que todo este proceso de aflicción, el Señor nos ayude a restaurarnos. Que todo este proceso que estamos viviendo producto de nuestras malas decisiones y nuestro corazón de pronto equivocado delante de Dios, que sea un proceso para restaurar nuestras vidas. Amado hermano, quizás estás pasando por esa situación de aflicción. Quizás reconoces que tu Dios es un Dios justo. Lo que estás viviendo es parte de una enseñanza, de un justo juicio de Dios. La única solución es someter tu corazón ante Dios. La única solución es que vengamos humillados delante de Dios, nos arrepintamos y volvamos al primer amor. Y Dios se encargará de restaurar nuestras vidas en su tiempo. Vamos a orar en esta mañana. Padre, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra. Te pido que nos ayudes a entenderla, pero sobre todo a aplicarla. Que podamos vivir, Señor, a través de lo que tú nos enseñas. Te damos gracias, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados hermanos, que Dios los bendiga mucho. Muchas bendiciones. Amén. Estar contigo, no hay